La historia que vas a escuchar no es una leyenda urbana. No es un creepypasta. Es un caso real ocurrido en Alemania, y lo que lo vuelve verdaderamente perturbador no es cómo terminó, sino que durante una semana entera la víctima siguió llamando. Frauke Lips tenía 21 años. Era estudiante de enfermería y vivía en la ciudad de Paderborn, al oeste de Alemania. Quienes la conocían la describían como una chica responsable, sociable. Alguien que no solía desaparecer sin avisar. La noche del 20 de junio de 2006, Alemania estaba paralizada por la Copa del Mundo. Frauke fue con amigos a un pub irlandés llamado The Old Triangle para ver el partido entre Inglaterra y Suecia. Nada fuera de lo común. Risas, cerveza, fútbol en la televisión. Durante la noche estuvo intercambiando mensajes de texto con un amigo llamado Niels. Su teléfono tenía poca batería, tan poca que en un momento se apagó. Pidió prestada la batería de un amigo para enviar un último mensaje y antes de irse, devolvió esa batería. Esto es importante, porque confirma que cuando salió del pub, su celular prácticamente no tenía carga. Cerca de las 11 de la noche, Frauke se despidió de sus amigos. Dijo que volvía a casa caminando. La distancia era corta, poco más de 1 kilómetro. Además, llevaba apenas 5 euros encima, así que no tenía sentido tomar un taxi. Nunca llegó. A las 12:49 de la madrugada, el teléfono de su compañero de piso, Chris, vibró. Era un mensaje de Frauke. Llegaré tarde. No te preocupes. En apariencia, nada extraño. Pero cuando la policía rastreó la señal del mensaje, descubrió algo inquietante. No se había enviado desde Paderborn. La señal provenía de Nieheim, una ciudad ubicada a unos 35 kilómetros de distancia. Era imposible que Frauke hubiera llegado allí caminando en tan poco tiempo. Eso solo significaba una cosa. Había subido a un vehículo. A partir de ese momento, comenzó una semana de terror silencioso. Durante los 7 días siguientes, Frauke hizo 5 llamadas telefónicas. No a desconocidos. No a la policía. Llamó a Chris. Llamó a su familia. Cada llamada duró menos de 1 minuto. Lo más perturbador no era que llamara, sino cómo hablaba. Su voz sonaba tranquila, casi apagada. No lloraba. No pedía ayuda. No gritaba. Parecía aturdida. Como si estuviera exhausta o bajo algún tipo de control. Repetía siempre las mismas frases. Estoy bien, llegaré a casa pronto. Nunca decía dónde estaba. Nunca decía con quién. Nunca explicaba nada. Cuando su familia intentaba hacerle preguntas directas, ella respondía de forma evasiva, como si leyera un guión que no podía alterar. Las ubicaciones de las llamadas tampoco ayudaban. A diferencia del primer mensaje enviado desde Nieheim, estas llamadas se rastrearon en distintas zonas industriales de Paderborn. La policía cree que quien la retenía la trasladaba en auto, la hacía llamar y luego se movía nuevamente para no dejar un patrón claro. Había detalles que no encajaban. En uno de los mensajes Frauke le escribió a Chris: «Vuelvo a casa, te amo». Ese lenguaje no era propio de ella. Nunca había sido así de afectuosa con él. En otra llamada se dirigió a él como Christos, su nombre completo. Algo que jamás hacía. Para quienes la conocían, esas pequeñas anomalías eran gritos silenciosos de auxilio. El 27 de junio de 2006, llegó la última llamada. Frauke llamó a su hermana, Karen. Fue la conversación más inquietante de todas. Karen, desesperada, decidió preguntarle directamente si estaba retenida contra su voluntad. Durante unos segundos hubo silencio. Entonces, Frauke susurró apenas audible un sí. Inmediatamente después, gritó, «No», como si alguien más estuviera escuchando. La llamada se cortó. En otro momento de esa conversación, cuando le preguntaron por qué no regresaba a casa, Frauke respondió algo que heló la sangre de su familia. «Porque todavía estoy viva», como si entendiera que solo había una forma de salir de ese lugar. Al final de la llamada se despidió, no solo de su hermana, sino de todos, como si supiera que era la última vez que su voz iba a ser escuchada. Después de eso, silencio absoluto. Meses pasaron sin noticias. El 4 de octubre de 2006, un cazador caminaba por un bosque, cerca de una carretera estatal en Lichtenau, a unos 20 kilómetros de Paderborn. Notó algo extraño. Hierba pisoteada, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Siguiendo esas marcas, encontró el cuerpo.
o lo que quedaba de él. Los restos de Frauke Lips estaban completamente esqueletizados. Llevaba la misma ropa que había usado la noche en que desapareció. Su bolso, su billetera, su reloj y su teléfono. Nunca aparecieron. Debido al estado del cuerpo, los forenses no pudieron determinar la causa exacta de la muerte. No había señales claras de disparos, estrangulamiento ni golpes contundentes.